Claro. Sobre el tema de Bakhmut y volviendo al tema de Bakhmut, eh, lo que realmente yo no entiendo, todo lo que se habló en Ramstein sobre el tema de los famosos tanques Leopard, no hemos visto el primero que llegue a Bakhmut y mucho menos aviones F-16. ¿Tú sí crees, en primer lugar, que estos tanques van a llegar a Ucrania? Y sí crees, como dice Dmitry Medvedev y otros funcionarios del gobierno de Rusia, que a la llegada de estos tanques inmediatamente van a ser destruidos. Lo que pasa es que no hay comparación, Santiago. Mira, por ejemplo, aquí hay una persona que dice en los comentarios que pensaba que yo era más neutral. Yo siempre invito a la gente, y mucha gente que está ideologizada además, porque en la academia absurdamente te dicen que tienes que ser objetivo. Yo, la verdad, sustituiría el concepto de objetivo por honesto intelectualmente. Y que si tomas una postura, des argumentos, muestres tus fuentes y contrastes la información, es decir, a partir de la dialéctica. ¿Y por qué digo lo que digo? Porque todo lo que digo es contrastable, es decir, ya en la era del Internet, uno no puede arriesgarse a decir mentiras porque siempre va a estar un video, siempre va a estar un audio que 2 o 3 años después te diga, mira, tú decías esto y esto es lo que sucede en la realidad. Y en ese contexto, lo que nosotros hemos estado viendo es que han alimentado esta guerra con mentiras cuando la finalidad última es el control de los mercados petroleros, gasísticos y armamentistas. La finalidad es el lucro de las élites que están detrás de los políticos que impulsan esta guerra. Y en ese contexto, pues en ese orden de ideas, en este momento me parece que juntando a toda la OTAN, sin Estados Unidos, incluyendo Canadá, pero sin Estados Unidos, habría casi paridad armamentística con Rusia. Solo quitamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos se cuece aparte. O sea, Estados Unidos por sí solo es otra Europa, ¿no? O sea, Estados Unidos por sí solo es del tamaño de Europa en términos militares. Entonces, imagínate, con la cantidad de armamento que tiene Rusia, con la historia rusa de pelear guerras de mediano y largo plazo, es decir, que puede durar años y puede estar ahí en guerras de desgaste y que están preparados para eso y que además mentalmente también han sido, si quieres decirle adoctrinados para las guerras de desgaste y de largo plazo, de largo alcance, eh, el que te estén mandando armas de manera dosificada, yo lo veo, si lo podemos en términos muy simples y muy sencillos, como cuando tienes una fuga de agua y le intentas tapar por un lado y después la fuga del agua se te va por otro lado y luego vas y le intentas tapar por el otro lado y entonces vas teniendo, o cuando estás medio enfermándote, que piensas que con una pastillita, una aspirina, se te va a quitar el dolor de cabeza y luego después le subes a paracetamol y luego después si se te inflama algo le pones diclofenaco, etcétera, etcétera, pero no vas al meollo del asunto. Entonces, dicen en Europa bien chistosos, graciosos o tristemente graciosos, es que con las armas que vamos a mandar, armas defensivas, nos vamos a asegurar de la victoria de Ucrania. Oye, bueno, voy a hablar por mí, yo decía desde un principio, cuando empezaba hace un año y ahí están prácticamente todos mis videos, yo decía, si las armas que Europa manda, que Europa se atreva a mandar al tema de defender a Ucrania, no son lo suficientemente poderosas, tecnológicas, de última generación y lo suficientemente masivas, Santiago, no van a generar un cambio en el transcurso de la guerra y en la dinámica de la guerra. Lo único para lo que van a servir esas armas es para prolongar la extinción y el agotamiento de Ucrania. John Mearsheimer, un personaje, un profesor de los más respetados en el ámbito de las relaciones internacionales. Yo respeto a poca gente intelectualmente en mi campo de relaciones internacionales de Occidente,
pero a ese señor sí lo respeto, es profesor de la Universidad de Chicago. Él en el año 2005, en el año 2015, en una conferencia magistral que dio en la Universidad de Chicago, decía, el peor error que podemos hacer en Occidente es hacerle creer al gobierno ucraniano, en ese tiempo ya le habían dado golpe de estado a Yanukovych, ya habían alentado a Poroshenko, ya se estaban dando los acuerdos de Minsk, que ahora sabemos en voz de la propia Angela Merkel, la ex canciller alemana, que estaban solamente ganando tiempo mientras profesionalizaban al ejército ucraniano y lo llenaban de armas. Bueno, John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y ahí está el video. Ustedes pueden googlearle o youtubearlo y decir, a ver, John Mearsheimer, conferencia Universidad de Chicago 2015. Decía, el peor error que podemos cometer en Occidente es no cumplir con Minsk y hacerle creer a Ucrania que se puede equiparar militarmente a Rusia, porque esa será su tumba, en los términos que la conocemos. Y dos, Stephen Cohen, otro académico, otro geopolitólogo experto en Eurasia, que por cierto acaba de fallecer en 2020, y que este señor también había pronosticado que en este proceso de expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, en este proceso de acercamiento o de cercamiento, porque lo están cercando, dice, generalmente los rusos en la era de Putin no comienzan una guerra, pero nunca se echan para atrás. Y cuando tienen que activar la defensa, la activan. En Occidente nos cuentan lo contrario. En Occidente nos dicen que los rusos imperialistas regionales se quieren quedar con un montón de tierras para asemejarse a la Unión Soviética. Imagínate que con toda la cantidad de tierra que tiene Rusia va a andar mendigando centímetros. Pero en Occidente nos tienen bien tomada la medida los medios de comunicación, apagan u opacan las voces de los eruditos y nos ponen a un montón de opinólogos a decir barbaridades de estamos mandando tantas armas como sea posible a Ucrania porque vamos a asegurar que expulsen a los rusos. Y yo vuelvo a insistir a lo que decía hace un año. Si esas armas no son lo suficientemente poderosas y masivas para cambiar el transcurso de la guerra, lo único que están garantizando es la destrucción total de Ucrania. Y si volteamos a ver Bakhmut, si volteamos a ver Mariupol, si volteamos a ver Ucrania, un año después, está en default técnico, tiene los niveles de desempleo más espeluznantes de su historia reciente, que además es una nación del 91 para acá, y prácticamente es un país que además ya tiene entre 15 y 20 millones entre refugiados y desplazados. Se habla de que hay 12 millones de ellos, de estos. La diferencia entre desplazados y refugiados para la gente que no tiene, digamos, todavía está bien clara esta diferencia. En el derecho internacional hablamos de un refugiado, aquella persona que se moviliza de su zona de guerra, pero que alcanza a cruzar las fronteras de su país de origen y que recibe apoyo por parte de organismos internacionales como el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la ayuda a los refugiados. Y desplazados, hablamos de aquellos que también se mueven para huir de la guerra, pero no alcanzan a salir de las fronteras de su país de origen. Bueno, Ucrania entre refugiados y desplazados, gente que ha tenido que huir de sus casas, ya están en 20 millones más o menos. Ucrania era un país de 42 millones de habitantes antes de la invasión. Entonces imagínate, Santiago, ya perdiste o ya se te movió la mitad de tu población, ya se te fueron una cuarta parte de tu población, ya te quitaron 100,000 kilómetros de territorio, es decir, el 20% del territorio. Y en ciudades como Bakhmut, en donde obligas a tu gente a morir, porque no le puedo llamar de otra manera, a morir de manera segura, le decían el picadero de carne, hombre, para acabar pronto. Y después que cuando sacrificaste ahí a miles de seres humanos, vengas a decir, bueno, es que esa ciudad no era ni tan importante, ¿eh? No pasa nada, vamos a seguir mandando más F-16 o tanques Leopard o tal. Ya mencionaste Ramstein. ¿Y qué ha pasado? ¿Hizo la diferencia en Bakhmut, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque están mandando una pastillita para curar un cáncer. Con eso te lo resumo todo.